28 nombres y en esta ocasión son todos del fútbol del exterior. Puede que Scaloni la semana que viene o la siguiente, cuando saque la lista definitiva, sume algún jugador del fútbol local y obviamente baje alguno de los que aparecen en esta lista. Es una lista de 28 que es más o menos con la cantidad que se maneja Scaloni en lista definitiva. Generalmente cuando tenemos prelista está superando los 30 nombres y también incluyendo los del fútbol local. Así que vamos a ver si hay muchos de estos que finalmente no están en la cita de la selección argentina. Empecemos por el arco. Los tres arqueros que siguen repitiendo convocatoria. Dibu Martínez, Jerónimo Rulli y Walter Benítez del PSV Eindhoven. Queda en el camino Musso, pero ya son varias convocatorias que son estos tres arqueros. Me animo a decir que si todo sigue igual, hablo de lo que pasa en sus clubes, estos van a ser los tres arqueros que Lionel Scaloni lleve al próximo mundial. Paso a la lista de defensores. Nahuel Molina del Atlético de Madrid, Juan Foyt del Villarreal, Cuti Romero del Tottenham, Leo Valerdi del Marsella, Nico Otamendi del Benfica, Facundo Medina del Lens, Nicolás Tagliafico del Lyon y Valentín Barco del Estrasburgo. Empecemos con las ausencias. No está Nehuen Pérez por segunda lista consecutiva. Estuvo en noviembre pero no estuvo en marzo y vuelve a estar ausente ahora en junio. Y no está Marcos Senesi, que es verdad que en abril volvió a jugar después de una lesión de 4 meses y ha perdido el puesto. Así que vamos a ver si en el futuro puede recuperar el puesto primero en el Bournemouth y después aparecer en una lista de selección argentina. Pero especulábamos con que no iba a estar Otamendi en el primer partido por sanción. Podría ocupar Valerdi o Medina ese lugar en el 11 inicial y Senesi, ante la ausencia de Lisandro Martínez, ser ese jugador suplente dentro de la estructura de la selección argentina. Finalmente eso no va a pasar, a no ser que suceda algo extraordinario, alguna lesión de último momento y se llame a Senesi, pero no están los planes para que esté frente a Chile y Colombia. Y la gran novedad es la presencia del Colo Valentín Barco. Desde septiembre que no aparecía en una lista de la selección argentina, el 2024 había arrancado muy bien para el Colo Barco en materia de selección. Convocatoria en marzo, después convocatoria en junio, finalmente no va a la Copa América y volvía en septiembre. En octubre, noviembre y marzo 2025 ya no estaba en la selección argentina, pero se lo ganó en la cancha. El nivel que está mostrando el Colo Barco hoy en el Estrasburgo es para tenerlo en cuenta en la selección argentina. La incógnita será si el Colo Barco que estamos viendo hoy y que lo lleva a la selección argentina es la misma matriz que lo va a llevar a jugar de esa manera en la selección, porque vemos un Colo Barco que está jugando más cerca de la mitad de la cancha, más parecido a lo que era su última etapa en Boca que a lo que pretendemos o creemos nosotros que lo va a utilizar Lionel Scaloni, que es para ser alternativa de Tagliafico en el lateral izquierdo. De una forma u otra, el nivel que está mostrando el Colo Barco era para analizarlo, era para tenerlo en cuenta de cara a esta fecha de junio y bien ganado que se lo tiene. Seguimos con mediocampistas. Cabe aclarar que no aparece Montiel y Pesela en esta lista, dos habituales de la selección argentina, porque son solamente jugadores del exterior. Paso a la mitad de la cancha. Alexis McAllister del Liverpool, Leandro Paredes de la Roma, Nico Domínguez del Nottingham Forest, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid, Thiago Almada del Lyon, Giovanni Lo Celso del Betis, Enzo Fernández del Chelsea. Lo estamos leyendo en el mismo orden que lo comunicó la selección argentina. Ausencias, en este caso la de Perrone, que estuvo en marzo, no va a estar en junio. Hay que ver, se confirmó hace poquito que Perrone continúa un año más en el Como. Me parece una decisión excelente porque sabe que va a ser titular, que va a tener minutos y estando en el Como es como llegó a la selección argentina. Así que digamos que está encaminado para pelear un lugar en el próximo mundial. Y para mí la ausencia que más me duele, porque siento que tenía nivel para estar, es la de Enzo Barrenechea. Lo que vimos de Enzo Barrenechea en esta temporada en el Valencia era para llamarlo a la selección argentina. Que hoy el Valencia esté salvado mucho se debe al trabajo que hizo Enzo Barrenechea. Y en una fecha donde en el primer partido con Chile no vas a tener ni a Leandro Paredes ni a Enzo Fernández, no sobraba para mí la presencia de Enzo Barrenechea. Pero me pone muy contento el retorno de Nicolás Domínguez a la selección argentina, un chico que su última convocatoria había sido
en noviembre del año 2021. Aquella convocatoria donde Argentina cierra esa ventana FIFA jugando en San Juan contra Brasil y consiguiendo la clasificación a Qatar 2022. Después de eso estuvo ausente en enero, recordemos que hubo una fecha en enero y en marzo por una operación de hombro. ¿Y qué pasó? Aparecieron los McAllister, más tarde los Enzo Fernández y él empezó a quedar en el camino. ¿Qué es lo que pasa ahora? El Nottingham Forest es la sensación de la Premier League, es la gran revelación del torneo inglés y es parte importante. Nico Domínguez de esa estructura está teniendo continuidad, titularidad, buen nivel y creo que no sobraba y era el momento indicado que aparezca la convocatoria de Nico Domínguez a la selección argentina. Nos ponemos contentos porque es un jugador del estilo Scaloni, de los que le gusta jugar a la pelota, que piensa en el retroceso, que se activa ante la pérdida, pero que sobre todas las cosas tiene buen trato de balón, así que una alegría que vuelva Nico Domínguez a la selección argentina. Después no creo que, digamos, haya alguna sorpresa, como sorpresita, que esté Thiago Almada metido dentro de la lista o el orden de los mediocampistas y no más abajo con los atacantes, pero es un simple detalle. Incluso creo que Thiago Almada pelea para ser titular contra Chile, por lo menos de cara al primer duelo de la selección argentina. Paso al ataque. Lionel Messi del Inter Miami retorna al capitán de la selección argentina. Nico Paz del Como de Italia. Julián Álvarez del Atlético de Madrid. Lautaro Martínez del Inter. Tati Castellanos del Lazio, Alejandro Garnacho del Manchester, Nico González de la Juve, Giuliano Simeone del Atlético de Madrid y Ángel Correa también del Atlético de Madrid. A ver, la ausencia más clara y más destacada que tiene esta lista es la de Paulo Dybala. Lo que acá hay que poner paños fríos, porque Paulo Dybala viene de una lesión, incluso todavía no volvió a jugar, aunque está yendo al banco de suplentes, no tuvo minutos. Cuando sale esta prelista, Paulo Dybala no ha tenido minutos, tras la lesión que lo dejó afuera de la lista de marzo. Así que hay que tomarlo con paños fríos, pero una vez más, Paulo Dybala ausente en una lista de Lionel Scaloni y nos vamos acercando de a poquito al Mundial. ¿Qué quieren que les diga? Para mí va a ser, que arranca el 14 de junio el Mundial, va a ser 12 de junio y vamos a estar preguntándonos si Paulo Dybala va al Mundial. Porque es una incógnita impresionante. A ver, coincide su calendario de lesiones con el calendario de la selección argentina. Es una cosa impresionante y no podemos ver a Paulo Dybala en continuidad en la selección argentina. Y además hay otros momentos donde está sano y Lionel Scaloni decide convocar a otros jugadores. Así que va a ser una incógnita durante toda la primera mitad del año 2026. Es el gran ausente que tiene esta lista. Tampoco están Benja Domínguez y Santi Castro, recientes campeones en Italia, que habían tenido su primera convocatoria en marzo. Ahora le da descanso. 28 nombres que se pueden completar con, decíamos, los defensores de River, Montiel y Pesela, o Montiel o Pesela. Vamos a ver si convoca a los dos o a uno de ellos. Yo creo que Montiel, si está sano, porque recordemos que ahora está lesionado, vamos a ver si llegaría a esa fecha de la selección argentina. Quizás también Scaloni, pensando que River va a jugar el Mundial de Clubes 4 días después de la finalización del partido con Colombia, quizás tiene algún guiño para con el equipo de Marcelo Gallardo y le da descanso a los chicos de River. Pero bueno, hay que esperar porque esto es solo jugadores del fútbol del exterior, así que hay que tomarlo como lo que es. Hay que esperar, semana que viene seguramente se complete y se borre algún nombre de estos, pensando en lo que va a ser el duelo del jueves 5 de junio en Santiago de Chile y el 10 de junio en cancha de River, la doble fecha de eliminatorias de la selección argentina. Me gustaría que en caja de comentarios vos me digas qué jugador crees que debió estar convocado. Ya como corazonada yo creía que Matías Soulé era un nombre para que se meta en esta doble fecha después de la primera mitad de año 2025 que había tenido en la Roma. Yo creía que era un jugador para tener en cuenta, pero bueno, será para septiembre o más adelante, pero sabemos que está en la órbita de la selección argentina. Como yo hice con Soulé, como dije recién de Enzo Barrenechea, que eran para mí dos nombres que se tenían que meter, te invito a vos a que hagas lo mismo. ¿Qué jugador debió estar en esta, o debe estar en esta prelista de Lionel Scaloni pensando en Chile y Colombia? Si hay gente nueva, los invito a suscribirse
que hablamos siempre de esto durante todo el año. Nuestro único tema es la selección argentina. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados. Vas a encontrar todos los links en la descripción y también hay un canal de WhatsApp para estar informados. Sepan que en este espacio hablamos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.